bueno, y impacto causó la denuncia contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por violación. Hecho que generó, como revisábamos, su renuncia al cargo y que remesa al gobierno tras la pérdida de una de las figuras fuertes y que se da a pocos días también de las elecciones municipales y de gobernadores. Se suman otros elementos, como la crítica ayer del presidente Boric al Congreso por la Constitución Constitucional que destituyó al juez Muñoz. Vamos a analizar el actual escenario político a días también de los comicios. Para eso nos acompaña el analista Pepe Out. Pepe, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, buenos días. A ver, hartos temas. Voy a comenzar evidentemente por lo que estábamos revisando ahí desde el Palacio de la Moneda. Tu análisis con respecto a lo que fue la renuncia, más allá de lo judicial, porque eso hay que dejar que las instituciones vayan haciendo lo suyo, pero en términos políticos, la renuncia de uno de los hombres fuertes en términos de seguridad, que es Manuel Monsalve, y la llegada de Luis Cordero como nuevo subsecretario del Interior. Bueno, es un golpe para el Partido Socialista, es un golpe para el gobierno. Pierde una de sus figuras consulares. Manuel Monsalve, yo fuimos colegas en la Comisión de Hacienda durante muchos años y es uno de los más brillantes diputados que yo conocí. Y había ejercido con mucho brío su rol. Incluso, creo yo, podía haberse proyectado políticamente, y esto es un golpe tremendo. Tremendo porque produce mucha desazón el hecho de que, no importando cómo termine el proceso, esta es un exocet a su carrera política. No seguirá más, digamos. Se hablaba de la posibilidad de que optara por una candidatura senatorial, de hecho, el próximo año. Sí, efectivamente era una de las cartas principales del Partido Socialista en las próximas parlamentarias, a menos que hubiera decidido quedarse a la espera de que se cree finalmente el Ministerio de Seguridad. Claro. Era, por supuesto, una carta garantizada. ¿Cómo ves tú, Pepe, la llegada de Luis Cordero a la Subsecretaría del Interior en una crisis de seguridad en tiempos donde evidentemente siempre la seguridad ha sido un tema, pero es más bien una urgencia? Y ese equipo entre ministra, subsecretario del Interior, subsecretario de Prevención del Delito, es cada cierto tiempo cuestionado, por ejemplo, por la oposición. Ahora, convengamos que Cordero no era solo un ministro de Justicia. Claro, era varios roles. A medias un vocero, un abogado. A medias un abogado del gobierno, en fin. Y yo creo que esto lo pone en el centro de la moneda. Y creo yo que es una escala, sea para el Ministerio de Seguridad o sea para suceder a Carolina Toá cuando ella decida, si es que lo hace, emprender una carrera presidencial. Puede ser un paso, digamos, un paso más de Luis Cordero. Sí, es una aproximación, esto funciona con aproximaciones sucesivas. Es evidente que el Ministerio del Interior es un ministerio complejo y ejercer de subsecretario implica entonces hacerse cargo, conocer. Sí. Además, él está bien dotado para llevar la agenda de seguridad en el Congreso. Se destacaba la relación política de Luis Cordero en lo que ha sido su paso por el Ministerio de Justicia. Recordemos, reforma al sistema de notario, el último que reforma el sistema de nombramiento del Poder Judicial, la situación del déficit penitenciario. Ahora, tras pasar eso a la Subsecretaría del Interior, se destacaba su relación con las policías, con el Ministerio Público, relación en términos de que ha habido contacto, digamos. Él llega al Ministerio de Justicia y entre varios temas, esto se va a tener que extrapolar a esa nueva función que tiene. ¿Te parece lógico el cambio? Me parece lógico porque imagínate tú que hubieran ido a buscar a alguien de afuera, en el contexto de la crisis de seguridad que estamos viviendo, en las urgencias legislativas. Hay muchísimos proyectos que están muy cerca de salir, digamos, muy cerca o muy lejos. O muy lejos, por ejemplo, de infraestructura crítica. Dependiendo, por supuesto, infraestructura crítica está ahí hace mucho rato y requiere un impulso para salir. Y yo creo que alguien que está a caballo de esto era Cordero. Ya. Había que acudir, creo yo, y el gobierno lo hizo bien en resolver muy rápidamente. ¿Tú crees que no hubo improvisación dentro de la premura y urgencia? ¿Qué significó esto? Yo creo que no había otra, fíjate. Si tú te pones en el lugar del gobierno, del presidente, primero tenía que resolver con urgencia. Ya. La Subsecretaría del Interior no es un lugar que pueda quedar vacío 48 horas. Segundo, tampoco es un lugar o un momento para que llegue alguien que tiene que aprender. Y por lo tanto, o acudías a algún ex subsecretario de alguna otra época, donde además gobernar era distinto, o más bien acudías a alguien muy cercano que estaba ya muy cerca de los temas y los problemas de la Subsecretaría del Interior, y ese era
naturalmente, el ministro de Justicia, que como te digo, no ejercía solamente de ministro de Justicia. Sí, claro. Esto en un día de ayer, Pepe, donde, bueno, nos sorprendíamos con la noticia de esta denuncia por violación contra Manuel Monsalve, su renuncia, los cambios. Pero antes habían declaraciones del presidente Boric en el mismo Palacio de la Moneda, y quiero abordar también ese punto, criticando la definición del Senado del Congreso con respecto a la destitución del ministro Sergio Muñoz. Se habló de intervención por parte del presidente Boric a la función del Congreso, y sabemos que más ahora, en estos tiempos, cuando se habla de democracia y cuando se habla de separación de los poderes del Estado, esa línea se vuelve más delgada con ese tipo de declaraciones. ¿Tuvo que intervención también por parte del presidente ahí? No, intervención, la verdad es que el derecho a opinar sobre lo que hace otro poder es un derecho inalienable. Yeah. Es como si le negáramos al Congreso la posibilidad de criticar al presidente de la República. El presidente de la República tiene derecho también a criticar las acciones del Congreso. Distinto habría sido si hubiera intervenido durante el proceso, pero él tiene su opinión y tiene derecho a decirla, sin duda. Ahora, que la emita, porque también la apuesta comunicacional es relevante. Estamos viendo la imagen, que lo haga en el podio, en el Palacio de la Moneda, también tiene su qué. No solamente para entregar su opinión por darla, ¿no? No, por supuesto, pero hay que ser iluso. Pero nadie se llama a escándalo cuando el presidente del Senado, desde el Senado, critica alguna acción del gobierno y del presidente de la República. No creo que pueda calificarse de intervención. Mira, a mí no me preocupa ese tema de la democracia chilena. Los poderes están suficientemente separados. También demarcados. Que son condición de la democracia. Sí, claro. Me preocupa más la falta de delivery de la democracia, es decir, de producir efectos. Porque cuando la democracia no resuelve los problemas de la gente, y ahí tenemos pendientes demasiadas iniciativas de hace muchos años, como las pensiones, por ejemplo, sí, la gente empieza a perder confianza en la democracia. Porque la democracia tiene que funcionar. Y parece de pronto muestra signos de estancamiento en su capacidad para resolver problemas. Claro, esta crítica viene de la acusación constitucional. Y yo recuerdo un Pepe Out en el Parlamento que en su último periodo fuiste muy crítico de las acusaciones constitucionales. Sigo siéndolo. Hasta el día de hoy me imagino. Y fuiste tan crítico en un minuto donde la coalición de oposición te veía con muy malos ojos. Y en tus intervenciones justamente en la Cámara de Diputados, y vuelvo ahora al presente, ¿ves que de alguna manera se está dando una vendetta, una revancha? ¿Qué te pareció, Pepe, lo que fue esta acusación constitucional a dos integrantes de la Corte Suprema por dos hechos distintos, pero por la causal de notable abandono de deberes? Yo creo que el Congreso lo ha hecho mal en esta materia. ¿Congreso en su todo? Sí, primero ha continuado la perversión o el uso perverso de las acusaciones constitucionales. Porque las acusaciones constitucionales, y esto lo discutí muchísimo cuando yo era diputado, son para evaluar y sancionar transgresiones a la Constitución, no para expresar diferencias políticas ni diferencias de gestión. Tú puedes estar muy en desacuerdo con la manera en que ejerce el cargo el presidente de la República o un ministro determinado, pero eso no es transgresión a la Constitución y por lo tanto el instrumento para eso es la política. Los medios de comunicación, las leyes, los votos, en fin. La acusación constitucional debe estar reservada como último recurso, porque es el recurso más importante de fiscalización que tiene el Congreso, cuando hay transgresiones a la Constitución y a las leyes por parte de la autoridad. Ahora, en el caso de los ministros, yo creo que ahí juzgar a todos en un mismo paquete, a mi juicio, es una equivocación. Ya, a lo integrantes de la Corte Suprema. Sí, a ese propósito, pero naturalmente había hechos que provocaban escándalo y cuando autoridades que están llamados a hacer cumplir la ley la ignoran, en verdad merecían ser acusados. Ahora, aquí lo que se critica, y vuelvo un poco a lo que fue, no lo dice él evidentemente, el presidente Boric, pero se habla de una pasada de cuenta al ministro Muñoz por sus fallos. Uno habla con la oposición y te dicen, ¿en qué parte de los dos capítulos de la acusación sale eso? No, en ninguno, eso estamos de acuerdo. Pero sí uno podría hablar de una intención oculta en esa
lo pongo en tus palabras, no las mías, la perversión que se ha hecho de la acusación constitucional, ¿tú notas que se da eso? Bueno, siempre hay cuestiones... Es muy difícil demostrar intenciones también. Claro, siempre hay cuestiones de contexto y uno puede juzgar intenciones. El punto es si tenían gravedad suficiente los hechos para acusar constitucionalmente. Mi respuesta es sí. Sí. Ahora, si en la cabeza de los que votaron estaban esos hechos o estaba más bien el juicio sobre los fallos que habían emitido los jueces, es probable, pero me limito a decir, había hechos suficientemente escandalosos, creo yo, para acusar constitucionalmente a jueces de la República. Porque tú no imaginas la degradación del prestigio de la Corte Suprema a propósito de todos estos escándalos. Claro, claro. Y en ese sentido, Pepe, y agrego otro elemento de esta análisis en lo que se vive el día de hoy, en estos 5 años del estallido social. Y lo ligo con lo que mencionabas tú en términos de cuando hay intervención o no de los poderes del Estado. A ti lo que te preocupa es cuando la democracia no llega a las personas. Y esto fue, y lo ligo con el punto, se notaba muy claramente en las manifestaciones a partir del 19, 20 de octubre, separando los hechos de violencia a estas imágenes que estamos viendo, pensiones, seguridad, salud. ¿Cómo notas tú a 5 años lo que ha sido esto en términos de cómo la democracia responde o no a las necesidades de las personas? Bueno, mira, o el Estado más que la democracia es el principio. Yo soy muy crítico en realidad de lo que ha ocurrido en estos 5 años, porque el estallido tiene muchos componentes, sin duda, ¿ah? Y hay un componente de violencia política, de radicalismo político, hay un componente de antisistema, hay un componente delincuencial, sin duda también, pero ninguno de ellos es lo principal. Lo principal es el reclamo a la élite política, cultural, económica y a la democracia, finalmente, por no producir los efectos buscados. Y la política, en lugar de consensuar un paquete importante de reformas, incluida, por supuesto, la reforma de pensiones, sacó a pasear a los chilenos en un proceso constituyente. En 2 procesos. Claro, pero al final es uno solo. Es uno, sí. ¿Ah? Es uno solo con 2 partes. Un proceso constituyente. Y yo creo que fue un paseo. Que ese tiempo, esa energía, ese consenso, debimos haberlo ocupado en llegar a acuerdo en las grandes reformas que necesita Chile. Ahora, se apuntaba en ese paseo, como tú dices, que esas grandes reformas estuvieran contempladas en la gran reforma, que era la nueva Constitución. De hecho, se notó en lo que fue la propuesta de la Convención Constitucional luego del Consejo Constituyente, de manera distinta. Pero Nicolás, es muy chileno eso. Vamos a eso. Es muy chileno eso de creer que los problemas se resuelven con una ley. Claro. ¿Ah? Y con la ley de las leyes, que es la Constitución. Somos muy legalistas. Yo sentí que la convención primero fue como la pretensión de hacer la revolución en un papel. Y las revoluciones no se hacen en el papel. Por lo demás son lentos los cambios, hay que generar consensos, en fin. Y luego el esfuerzo inverso, hacer un programa político, el de Kast, en una constitución. Y la verdad es que las dos estaban condenadas al fracaso. Y se mostraban los mismos vicios que se criticaban, ¿no? No quiero decir que la política sea viciosa per se, pero evidentemente no llegó a acuerdo. Es lo que yo veo ahora. Como, mira, es increíble, pero si tú cierras los ojos y escuchas los debates a propósito de la acusación constitucional a Carolina Toá. Perfecto. No miras las caras, escuchas solamente, te remontas a la acusación constitucional a Sebastián Piñera, cualquiera, y son los mismos discursos, pero cambiados. Es decir, la oposición de entonces ahora es gobierno y dice el discurso que tenía el gobierno de entonces. Y el gobierno de entonces, que ahora es oposición, tiene el discurso de los otros. Cuando lo que necesita la política es consistencia. Porque cuando tú los miras, yo miraba a la UDI siguiendo, y a RN, que llegó a proponer una acusación constitucional al presidente de la República. Duró 17 horas. Absolutamente. Y era para mí una frustración y una desesperanza, porque lo que vale en política es la consistencia. Tú no puedes convertirte en una persona distinta cuando pasas del gobierno a la oposición. Entre paréntesis, el gobierno actual se va a poner a prueba la consistencia cuando vuelva a la oposición. Claro.
para ver si mantiene su discurso respecto de las instituciones, respecto del crecimiento, respecto de la seguridad. Pero esta oposición de ahora, creo yo, falló en lo fundamental, que es la consistencia de las ideas. Las acusaciones constitucionales no pueden ser perversas cuando te las hacen a ti y ser virtuosas cuando tú las protagonizas. ¿No se aprendió nada? Se ha aprendido poco, creo yo. Ya, tú eres más... Se ha aprendido un poquito más poco. Optimista, digamos. Se ha aprendido poco, yo soy un optimista inveterado. Okay. Creo además que de alguna manera estamos topando fondo y cuando uno topa fondo tiende luego a salir a la superficie. Y no es menor también, y te agrego el último tema, a puertas de elecciones municipales, tenemos el próximo año evidentemente que ahí se van ya levantando algunas candidaturas, pero ¿cómo ve en todo este escenario? En lo que sucede día a día, semana a semana, también recordando y un poco analizando lo que han sido 5 años desde el 18 de octubre de 2019, las próximas elecciones municipales, que son ya el próximo fin de semana. Bueno, mira, todos estos acontecimientos te constituyen un contexto, pero es un contexto sobre todo desordenado. Es un contexto donde se desarrolla o avanza la crítica al conjunto de la élite. La corrupción, la dificultad de llegar a acuerdos, en fin. ¿Lo amplifican esa crítica a este tipo de hechos? Desde lo que es Corte Suprema, caso Audio, la situación de los subsecretarios del Interior. Pero no favorece a alguien en particular. Hay muchos que calculan y dicen, no, esto nos favorece a nosotros. Esto no. Mira, al final todas estas cosas... Yo veo muy difícil ver y proyectar si te va a favorecer o no. Digamos. No te favorece ni te desfavorece. Lo que desfavorece sí es a la fe y a la confianza en la élite y en la democracia. Si tú quieres, los grandes favorecidos son los votos nulos y blancos, que son los que crecen en este contexto. Ahora, la elección que viene está determinada por otras cosas. Primero, porque el gobierno tiene 2 veces y medio más alcaldes que la oposición. Y ser alcalde constituye una ventaja importante. Claro. Segundo... El liderazgo local. Absolutamente. Directo. Segundo, por el hecho de que el gobierno logró una lista única, incluso ampliando la lista única de la democracia cristiana, mientras que la derecha la oposición se dedicó a competir entre ellos. Y por lo tanto tú tienes un gobierno unido y una oposición compitiendo. Y la oposición perdió la oportunidad, creo yo, de tener una victoria categórica. Ahora, indudablemente, le fue tan mal cuando era gobierno a la oposición de ahora. Fíjate que yo estudié 82 comunas, que son las mayores de 50.000 electores, tiene solo 17 de 82, de las 82 principales. El gobierno tiene 57, es decir, la supremacía es demasiado grande. Y más encima la enfrentan desunidos. Entonces, claro... Ahora, muy difícil que el Partido Republicano se uniera con Chile Vamos, entendiendo los intereses de cada... Sí, pero tú puedes llegar a un acuerdo. Si el objetivo, acuerdos electorales. El objetivo común era que le fuera bien a la oposición. Después verán quién compite, en fin. Ahora, la competencia de los partidos se da en la elección de concejales. Y ahí, entre paréntesis, el principal ganador va a ser el Partido Republicano, no me cabe ninguna duda. ¿No te cabe duda de eso? No me cabe ninguna duda. Concejales. Porque Chile Vamos está dividido, porque presenta una lista completa, porque su vara de comparación es muy baja, sacó solo 3% en la elección anterior, tiene 0 alcaldes, va a elegir un puñado, tiene 0 gobernadores, seguramente elegirá un par, y por lo tanto está compitiendo en comunas importantes como Concepción, Valparaíso, y por lo tanto tiene, yo diría que uno de los grandes ganadores va a ser José Antonio Kast, y desde ese punto de vista le va a entrar viento de cola a una candidatura que ha venido más bien cayendo desde el fracaso del plebiscito de diciembre pasado. Y por otro lado, el Frente Amplio, por haber encarado el problema de la fragmentación interna y haber convergido en un solo partido, va a ser el gran ganador en el oficialismo y se va a convertir en el principal partido del gobierno. Pepe Out, varios temas que conversamos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti, Nicolás. Esté muy bien, buen día.